Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, ya es la última semana de marzo, y vamos a ver el tema que nos toca el día de hoy seguimos con el séptimo sello, la sexta trompeta, y el tema de hoy se llama Daniel 12 y Apocalipsis 10. Así se llama porque vamos a hacer esta comparación. Bueno, vamos a leer nuevamente Apocalipsis 10, como lo hemos estado acostumbrando a hacer, para que entremos en contexto de lo que estamos estudiando. Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte y envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, esto es lo que dice el capítulo 10, y ya hemos avanzado hasta el versículo 6, 7 más o menos es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a dar un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Ahora lo voy a dar un poquito más rápido de lo normal porque el tema de hoy es un poco más largo. Ténganme paciencia. Entonces, el tema de la semana pasada fue acerca de Apocalipsis 10:5, ¿no? Y hablamos del juramento. Dice que él levantó su mano al cielo, y esto era una costumbre. Levantar la mano al cielo era algo que se hacía cuando una persona iba a jurar a otra persona. Y ahorita es lo que el ángel está haciendo: levanta su mano en señal del juramento. Y comparamos con Deuteronomio 32:40, este juramento que nuestro Señor hace por sí mismo. Por eso dice: yo vivo yo para siempre, o sea, lo está jurando nuestro Dios por sí mismo. Pero el ángel jura por alguien más, jura por el que vive por los siglos de los siglos, y nos sigue diciendo quién. Bueno, entonces es el que creó el cielo, el que creó la tierra y todas las cosas. Jura, en fin, que este juramento que hace el ángel lo hace por alguien mayor que él. Entonces, también entendemos que este ángel no es nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es Dios, y esto nos tiene que quedar claro. Hoy también vamos a hablar más acerca de esto. Bueno, Hebreos 6:13 nos dice que Dios juró por sí mismo, porque no había por quien más jurar, porque Él es el mayor, no hay más que Él. Entonces se trata solo de un ángel del que estamos hablando, repito, y no de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué juró? Bueno, juró que el tiempo no sería más, y eso fue algo que nos ocupó mucho la semana pasada, y aún en nuestra clase, cuando nos juntamos a compartir lo que habíamos aprendido cada una. Ojalá las que no han podido unirse a las reuniones se animen y se reúnan, porque de verdad es de gran bendición escuchar lo que Dios habla al corazón de las otras hermanas. Entonces yo les puedo compartir una cosa, pero cuando nos reunimos el viernes a charlar acerca de lo que nuestro Señor nos está enseñando, salen muchísimas más cosas, y es de mucha, mucha bendición. Ojalá y se animen a hacerlo. Pues el tema que nos ocupó la semana pasada fue que el tiempo no sería más, y que se acabó el tiempo, y vamos a seguir hablando de ese tiempo que se acabó. Nos dice Isaías 55, versículos 6 y 7, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano,
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea que hay un tiempo para perdonar, hay un tiempo y hay un tiempo para que ya no haya perdón también. Entonces la palabra nos habla de dos tiempos. Hasta aquí voy a llegar. Ya, le bajo a la velocidad. Fui muy rápido porque todo esto ya lo habíamos visto. Entonces déjenme respirar un poquito. Le voy a bajar un poco a la velocidad porque el tema de hoy es precisamente este. La palabra nos habla de dos tiempos. El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Este es como un comienzo a lo que vamos a ver después acerca de la comparación de Daniel con Apocalipsis. Bueno, el tiempo de la ley se refiere al tiempo que comprende desde Moisés, cuando Moisés recibe los mandamientos, hasta que se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Moisés, cuando está en el monte Sinaí, nuestro Dios le habla directamente, y acuérdense que con su mismo dedo nuestro Dios escribe en tablas su ley, y esa ley se la da a Moisés. Después tenemos el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia abarca desde la manifestación de nuestro Señor Jesús hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Cuando llegue ese día, el día del arrebatamiento de la iglesia, ese día se habrá acabado el tiempo de la gracia, Ya para el pueblo gentil estoy hablando. Ya no habrá oportunidad para que te añadas a la iglesia, porque la iglesia habrá sido arrebatada. Entonces, Dios tiene estipulado un tiempo para cada cosa. También hablamos de las dispensaciones, que son etapas de tiempo. Eso también lo vimos en la reunión del viernes. Y bueno, vamos a leer Romanos 3, que dice de la siguiente manera. Romanos 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recuerden que el libro de Romanos es un libro doctrinal, y el apóstol Pablo lo dejó escrito a la iglesia para que la iglesia entendiera bien la diferencia entre estos dos tiempos, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Entonces, también cuando en las reuniones de los viernes de oración estamos analizando el libro de Romanos, y estudiamos también algo bien importante, que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo no conocía todavía a los romanos personalmente. Había oído hablar de ellos y él, de hecho, expresa su anhelo de ir a visitarles físicamente. Entonces, como no sabía cuál era la situación, como en el caso de la iglesia de Corintios, que sí sabía bien cuál era la situación, él escribe a la iglesia de los romanos, en Roma, a la iglesia en Roma, que escribe como un tratado doctrinal que habla generalmente de lo que se trata vivir en Cristo, la vida de un cristiano. Entonces él da bases fundamentales en la carta a los romanos. Por eso es tan importante estudiar el libro de Romanos. Y es aquí precisamente donde nos encontramos, este tiempo dividido en el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. No como a los Gálatas, que les acusaba de ser legalistas, sino a ellos más bien adoctrinándolos, como a alguien que no conoce y que necesita tener todas las bases de una vida cristiana. Entonces, por eso aquí le dice, la ley a nadie salva, porque la ley, ¿para qué sirve? Para que conozcas tu pecado. Sigamos leyendo Romanos. Romanos versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Me voy a detener. Entonces él ya hizo una división. Dice, sí, aparte de la ley, ahora se manifiesta la justicia de Dios, que sabemos quién es la justicia de Dios, Jesucristo. Y fue profetizada desde antes, desde que los siervos de Dios hablaban de Jesús. Y la misma ley habla de Jesús. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí aparece otro tiempo,
ya no el tiempo de la ley, sino que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, otro tiempo, el tiempo de la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Bueno, ustedes ya deben de saber esto. Ay, perdón, yo fui leyendo y no les cambié a ustedes las imágenes, perdón. Bueno, ustedes deben de ir conociendo esto porque deben de estar también al tanto de las reuniones de oración. Y en las reuniones de oración ya explicamos Romanos 3. No me voy a detener a explicarlo ahorita, pero lo que sí les voy a decir es que es muy importante, muy, muy importante que entendamos que, nuestro Señor quiso dividir el tiempo antes del arrebatamiento en dos partes, en el tiempo de la ley y en el tiempo de la gracia. Bueno, hay algo antes del tiempo de la ley, que fue el tiempo de los patriarcas, ¿no? Pero bueno, lo que nos está diciendo la palabra es que los dos tiempos fueron establecidos por Dios con un propósito, con un fin que ahorita lo vamos a ver. Pero es el mismo Señor Jesucristo el que viene a dividir estos tiempos, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Lo podemos entender como antes de Cristo y después de Cristo. Ustedes saben, hasta la misma historia fue dividida por Él. Estos son datos extras que son importantes que los entendamos porque estamos hablando de un tiempo que ya se acabó. Bueno, el ángel lo dijo. Ya, el tiempo ya no es más. ¿Pero qué tiempo? ¿A qué tiempo se refiere? Bueno, pues se está refiriendo que el tiempo de la ley se acabó. Bueno, ese se acabó cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo de la gracia se acabó. No se va a repetir el tiempo de la ley y no se va a repetir el tiempo de la gracia. El tiempo se acabó. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos porque el Señor dice que el día y la hora nadie la sabe. Pero no nos ha dejado más que señales, nuestro Señor, de lo que va a acontecer para que estemos preparados, pero no nos ha dicho fechas. Y hay muchos ahí osados que se atreven a decir alguna fecha en específico, pero yo les voy a seguir insistiendo que si el Señor no lo reveló, no tenemos por qué creerlo. Acuérdense que van a salir muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, y una forma de conocer si esa persona es un falso profeta, pues es que la profecía no se cumple. Y hay muchas falsas doctrinas, entre ellos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ponen una fecha, ponen otra fecha, pues porque no les coincide, o porque dicen, no, sí pasó, pero nadie se dio cuenta. O sea, no, también los adventistas tienden a hacer esto. Ponen una fecha, ponen otra fecha, y no es así. La palabra de Dios no nos dio fecha, solamente nos dio señales de que se acerca al cumplimiento de su palabra, y sabemos con toda certeza que se va a cumplir. Pero bueno, dijéramos, bueno, ¿por qué la ley no puede volver a haber otro tiempo, no? O sea, ya se acabó el tiempo de la gracia, ¿y por qué no volver a empezar con el tiempo de la ley, no? ¿Por qué se acabó el tiempo de la ley? Pues fíjate que la ley tenía un propósito. La ley tenía el propósito de guiar. Dice que la ley fue nuestro ayo. Eso lo dice en Gálatas. No les puse todas las citas las tienen ustedes en su estudio, porque no quiero tardarme tanto, pero ustedes lo pueden buscar en Gálatas, porque la ley fue nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Una guía. Es como alguien que cuidaba de alguien más y lo guiaba, le enseñaba, le criaba. Bueno, la ley fue como nuestra, digámoslo en una palabra muy coloquial, como nuestra nana de crianza que nos enseñó lo que era muy importante que aprendiéramos para llevarnos a otra enseñanza. ¿Cuál era la otra enseñanza? Cristo. Para que pudiéramos recibir a Cristo en nuestro corazón, era necesario sabernos culpables. Y la ley, eso es lo que hace en nosotros, nos enseña nuestra culpa. Entonces, ya no va a haber más gracia. Entonces, ¿para qué seguir mostrando la ley? Ya no hay ley. Recuerda que ahora su ley está escrita en nuestros corazones. La ley no quedó abolida, eso es un tema aparte, pero bueno.
¿Y por qué se acabó el tiempo de la gracia? Porque ya el Señor juntó a toda su iglesia hasta que el último de los gentiles se arrepienta. La gracia es un don inmerecido que Dios dio a todos aquellos que le recibieron por fe. No nos lo merecemos, no es como que le pidamos a Dios toda una oportunidad para poder seguir aprendiendo de la palabra o seguir teniendo oportunidad de pecar y arrepentirnos. No podemos porque no podemos decirle a Dios, es que me lo merezco, porque no me lo merezco, porque la gracia es un don inmerecido. ¿Ok? Entonces, este tema lo vamos a tener que dejar incompleto, porque es necesario que entendamos otro tema. Bueno, ya les hablé de la ley y la gracia de manera muy generalizada, porque no es nuestro tema principal de Apocalipsis, pero vamos a seguir hablando del tiempo que se acabó. Este tema lo vamos a tener que seguir dejando pendiente, porque necesitamos entrar a otro. Así que le vamos a poner pausa. Es como si le pusieran ustedes ahí pausa mientras vemos otro tema. Necesitamos ver una cita paralela que de hecho es el tema base de hoy, Daniel 12. Necesitamos adentrarnos un poquito a Daniel 12 y hacer un comparativo de la visión de Juan con la visión de Daniel. Ya más o menos ustedes saben a qué me refiero, pero vamos a ir adentrándonos a este tema. Voy a leer todo Daniel 12 y también este tema lo vamos a dividir en dos partes, Daniel 12. Bueno, Daniel 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, les digo que esta profecía es paralela a Apocalipsis 10 y necesitamos analizarla también. Pero como Daniel también es un libro difícil de meditar, necesitamos dedicarle tiempo. Bueno, no nos vamos a dejar o abandonar Apocalipsis para ir a estudiar Daniel, no lo vamos a hacer, pero sí vamos a dedicarle unos 2 temas a Daniel para que podamos entender un poquito más de lo que está hablando. Bueno, dice, cuando nosotros estamos leyendo Daniel, lo podemos comparar y nos vamos a dar cuenta, no sé si ustedes notaron, pero hay una gran similitud entre lo que el ángel le dijo a Juan y el otro ángel le dijo a Daniel. Y ustedes pueden leer un poquito más en Daniel 11, Daniel 10, y pueden comparar lo que vio, o sea, a quién vio Daniel y pueden comparar con a quién vio Juan.
Y esto es lo que vamos a hacer un poquito, pero vamos a dedicarnos más a Daniel 12. Entonces, si nosotros vemos estos dos tiempos, es muy probable, o sea, y estamos entendiendo que están hablando del tiempo del fin. Recuerda que le dice, esto es para tiempos del fin. Y Juan ya está en la última etapa, ya cuando inicia la iglesia. Y entonces a Juan se le da una profecía, y esta profecía es profecías del tiempo del fin, ¿verdad? Como lo leímos en Apocalipsis 1, las cosas que fueron, las que son y las que han de ser. Entonces, permítanme tantito, voy a buscar aquí en mi Biblia. Bueno, entonces es necesario que comparemos con Daniel 12 porque estamos hablando del mismo tiempo. Vean cómo dice Daniel 12. En aquel tiempo. Empieza Daniel 12:1. En aquel tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Siempre que la palabra de Dios nos dice esto, debemos de irnos un poquito más atrás para poder entender a qué tiempo se está refiriendo. No se está refiriendo al tiempo en el que fue escrito Daniel, el libro de Daniel, no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo en el tiempo de esas profecías, porque recuerden que Daniel está recibiendo profecías. Bueno, si leemos un poquito, en el capítulo 11, tenemos unas profecías que el Daniel 11 titula como los reyes del norte y del sur. Y bueno, nos empieza a decir que hay una batalla entre unos y otros, y bueno, tiene visiones, también tiene visiones de bestias, de cuernos en las bestias, que eso lo vamos a ver después, mucho después, tal vez no en Apocalipsis, tal vez sí en Daniel. No lo sé, conforme Dios nos vaya poniendo el estudio, pero prácticamente va a hablar de un personaje muy importante, Daniel 11, y este personaje es el anticristo. Entonces, cuando dice Daniel 12:1, dice eso, dice en aquel tiempo. Cuando dice en aquel tiempo, se está refiriendo al tiempo de la manifestación del anticristo. A eso se está refiriendo. ¿Y cuándo es ese tiempo? Pues todavía no lo vivimos, hermanas. El anticristo aún no se ha manifestado. No sabemos si ya nació, si ya es todo un hombre a lo mejor, si ya está en el poder, no lo sabemos. Lo más seguro es que no tarde en manifestarse, pero no lo sabemos, porque al final de cuentas el que conoce los tiempos es nuestro Dios. Entonces, lo que está diciendo Daniel 12:1 es en aquel tiempo, cuando se levante el anticristo, algo más va a pasar. Se levantará Miguel. Y es aquí donde nos vamos a detener, porque nuestro tema de hoy no es el anticristo, por eso no me quise detener a hablar más de él, ni hablar más acerca de Daniel 11, porque también hay que dedicarle mucho tiempo, mucho estudio a Daniel 11, y ahorita no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de con quién habló Daniel. Eso es lo que nos compete ahorita. ¿Con quién? Pues dice que con Miguel, bueno, él fue lo que vio en aquel tiempo, cuando se levante el anticristo. ¿Qué dice? Se levantará Miguel. Miguel. Y bueno, ¿y quién es Miguel? Esta es una buena pregunta. Dice, se levantará Miguel, pero ¿quién es Miguel? Bueno, el mismo Daniel 12 nos dice quién es Miguel. Miguel es el gran príncipe. El gran príncipe. Hay otra cita bíblica que también nos habla de Miguel. Fíjense que Judas, versículo 9, o sea, acuérdense que Judas es solo un capítulo. Judas 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel, no voy a leer lo demás, les puse todo el versículo para que ustedes vean que no lo corté, pero dice, pero el arcángel Miguel, porque solamente estamos viendo las características de Miguel, y aquí nos está diciendo que Miguel era un arcángel, ¿no? Entonces, cuando nos dice Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, Judas nos dice, pero cuando el arcángel Miguel, y aquí dice que peleaba con el diablo, ¿no? Bueno, vamos a estudiar un poquito más la palabra arcángel.
Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, Wendy? Ahorita lo vamos a, ténganme, por eso les dije, ténganme paciencia porque esto lo vamos a ligar con Apocalipsis 10. El arcángel viene del griego arcángelos, bueno, no sé, creo que no lo dije bien, que significa jefe de ángeles. Jefe de ángeles. ¿Sí se acuerdan cómo decía Daniel 12:1? El gran príncipe. Y Judas nos dice el jefe de ángeles, o sea, el arcángel. Y luego nos dice, Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. O sea, Daniel 12 nos dice que es el gran príncipe, Judas 9 nos dice que es un arcángel, o sea, jefe de ángeles, y Daniel 10:13 nos dice que es uno de los principales príncipes. Por eso Daniel 12 lo llama el gran príncipe. Uno de los principales, hay varios príncipes, pero uno de los principales príncipes es Miguel. La palabra principal viene del hebreo rishon, que también puede traducirse como primero, primario, más importante, en ubicación, en tiempo o en rango. Jefe, ¿ya se van acordando un poquito de cuando empezamos a estudiar Apocalipsis 10? Bueno, les estoy dando tips para que ustedes ya vayan ligando lo que estamos estudiando ahorita con Apocalipsis 10. Bueno, y la palabra príncipe viene del hebreo zar, que significa gobernante, líder, oficial, jefe, capitán, comandante, supervisor, guardián o patrón. Entonces está diciendo que él es uno de los más importantes, que fue puesto en tiempo y en espacio por Dios, recuerda, para supervisar, para guardar, para gobernar, para dirigir, porque es capitán, ¿no? Ok, esa es la función del arcángel Miguel. Y entonces lo que la Biblia nos está diciendo es que se trata de un ángel con un rango alto. ¿Ya te acuerdas que dijimos en Apocalipsis 10 que estaba hablando de un ángel especial? ¿Sí te acuerdas? Bueno, pues esto es lo que nos está diciendo. Se trata de alguien con un rango alto y que fue puesto en una ubicación importante, en un tiempo importante, en un espacio específico para cumplir con una misión. Él no está solo, sino que comanda más ángeles porque es jefe de ángeles. No es el jefe de todos los ángeles, pero sí es un jefe importante. Esto hay que verlo. ¿Y qué otra cosa hace él? Dice Daniel 10:13, vino para ayudarme. O sea, ayuda. ¿A quién ayuda? Vamos a ver qué dice Daniel 10:21. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, su príncipe. ¿Príncipe de quién? Mira, si vemos Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, ¿qué hace Miguel? Miguel es un jefe principal, es un ángel principal que comanda a varios ángeles. No es el más importante, pero es uno muy importante. Y él ayuda, su función, su misión importante es ayudar al pueblo. Pero fíjate que aquí le está diciendo, Miguel está de parte de tu pueblo, pero ¿de qué pueblo está hablando? ¿De qué pueblo está hablando? No está hablando de la iglesia, ¿eh? Se lo está diciendo a Daniel, y Daniel es del pueblo de Israel. De ese pueblo está hablando, al pueblo de Israel. Miguel es el ángel, un ángel fuerte que fue puesto para ayudar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ya lo vamos ligando un poquito porque recuerda que Apocalipsis 10 dice que se trata de otro ángel fuerte. ¿Sí recuerdas? Bueno, entonces nos especifica que Miguel está a favor del pueblo de Dios. Esa es la misión que Dios le puso. Dios lo capacitó para esto y Dios lo envió para esto. Y aquí es bien importante que yo les vuelva a mencionar algo. No, esto no es para promover la adoración a los ángeles. Yo sé que soy repetitiva, pero de verdad es asombroso que la gente siga cayendo en estos errores. Es asombroso que la gente ore a los ángeles cuando la palabra de Dios dice que no debe de ser así,
que nuestras oraciones deben de ser dedicadas única y exclusivamente a Dios. Dios no necesita intermediarios, Dios no necesita intercesores, bueno, sí personas que interceden, pero alguien que, porque no puedo acercarme yo a Dios, entonces acércate tú, para nada. Tenemos acceso al lugar santísimo, acceso directo solamente por Cristo. El único mediador entre el Padre y las personas y los hombres es Jesucristo el Señor. Entonces, yo sé que soy repetitiva, pero esto que les estoy diciendo acerca de Miguel, aun cuando Miguel fue dotado de hermosos atributos, esto no es razón para adorarle, ¿no? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12:7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces, hay una gran batalla espiritual, y no solamente en las personas, sino con los ángeles. Y mientras aquí está pasando muchas cosas en la tierra, acuérdate que Daniel 12 empezó en aquel tiempo. O sea, mientras estaba pasando todo eso, hay una batalla y se va a levantar Miguel a pelear. ¿Contra quién? Contra Satanás y sus ángeles. Entonces, Dios nos está especificando en su palabra que particularmente Miguel tiene la función de un guardián espiritual, Él guarda la vida espiritual de los hijos de Dios, bueno, como siervo de Dios, no como Dios, sino como siervo de Dios. Entonces, Dios eligió a Miguel para que librara una gran batalla y para que la ganara, porque como vamos a leer más adelante, ya casi llegamos a Apocalipsis 12, el vencedor siempre, siempre, siempre va a ser nuestro Señor, y aún utiliza personas y ángeles para vencer los poderes de las tinieblas. Los ángeles pelean desde una dimensión espiritual, las personas también debemos de pelear desde una dimensión espiritual, aunque también luchamos contra nuestra carne, contra nuestro pecado, contra nuestra debilidad. Al final de cuentas, tanto los ángeles de Dios como el pueblo de Dios, todos debemos luchar esta batalla espiritual, pero sobre todo el único verdadero vencedor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a repetirles Apocalipsis 10:1, que dice, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Sí recuerdan esto? Por eso les dije que este texto era paralelo con Apocalipsis 10, porque nos está diciendo todo lo que es capaz de hacer. Cuando nos dice que vio que se levantó Miguel y estudiamos quién es Miguel, nos damos cuenta que Miguel es otro ángel fuerte. Miguel es uno de los más importantes, es el príncipe de los ángeles, es uno de los principales príncipes que hay, porque su función tiene mucho que ver con la humanidad. Esa es su función de Miguel y sobre todo con el pueblo de Israel. Y cuando sean los últimos tiempos, Miguel tendrá mucho que hacer para defender al pueblo de Dios. Porque recuerda que Satanás sabrá que le queda poco tiempo. Entonces, recordemos que estamos haciendo una comparación entre Juan y Daniel, Juan 10, Daniel 12, y esto es lo que estamos diciendo, que Juan vio a un ángel fuerte y Daniel nos dice que él vio al arcángel Miguel. ¿Pudiera tratarse del mismo ángel al que vieron? Posiblemente. Posiblemente si estuviéramos diciendo que mientras que Daniel dice que vio a Miguel y Juan podría decir, vi otro ángel fuerte. Sí, pudiera ser o no, no necesariamente. Pero lo que sí sabemos es que Dios también tiene ángeles preparados para combatir en la batalla espiritual que se viene, porque lo que viene después en la séptima trompeta está muy fuerte, está tremendo. Si todo lo que hemos visto está muy tremendo, pues viene todavía peor. Y entonces se necesita un ejército también espiritual a favor de los hijos de Dios. Y por eso es que el Señor tiene sus siervos, Él los envía, los prepara, los capacita para esa misión tan importante que tienen. Por eso quise hacer esta especificación acerca de Miguel y acerca del otro ángel fuerte que vio Juan. Vamos a seguir leyendo Daniel 12, capítulo 1. Ya leímos, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En el tiempo cuál tiempo? Pues en el tiempo del anticristo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál? Israel.
y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y esto tiene mucho, mucho parecido a lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Dijo que será un tiempo de angustia cual nunca ha habido en la tierra. Y es el mismo tiempo que nos está diciendo Daniel. Y entonces está a punto de platicarnos Juan a partir del capítulo 11 de Apocalipsis, nos va a hablar de ese tiempo de angustia. Apocalipsis capítulo 11 ya va a empezar con el sonido de la séptima trompeta y se viene un tiempo de angustia como nunca ha existido en la tierra. Entonces, ¿puede ser el mismo ángel? Sí. ¿Se refiere al mismo tiempo? Definitivamente sí. Es el mismo tiempo el de Apocalipsis 11, el de Mateo 24, el de Daniel 12. Están hablando de la misma época, del mismo tiempo. Entonces, aquí si las 6 trompetas anteriores fueron difíciles, la séptima es peor, peor. Y por eso nos dice Daniel, un tiempo de gran angustia como nunca ha habido desde que hay gente, desde que fue creada. O sea, a lo mejor dice antes, ¿no? O sea, no está diciendo antes de que se fuera creada la humanidad, eso no lo sabemos, no nos ha sido revelado en la palabra, pero sí nos dice cual nunca ha habido desde que existe gente. Así nos lo dice Daniel. Y bueno, déjenme avanzar un poquito. Ok, voy a seguir leyendo capítulo 12, versículo 1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y otra vez nos habla tu pueblo. Tu pueblo, recuerda que está hablando con Daniel. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Recuerdas que la semana pasada te dije que me esperaras tantito y que te iba a leer solo 2 citas bíblicas y que las íbamos a estudiar hasta hoy? Pues ha llegado el momento. Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. ¿Se acuerdan que les dije? Espérenme tantito con Romanos 11, pues ha llegado el momento y el versículo que tenemos que tener mucha importancia es a partir del versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Si lo comparamos con Daniel, versículo 1, en la parte final, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Está hablando de Israel. Romanos nos lo confirma. Israel, cuando se haya levantado el ángel fuerte, el principal de los príncipes de los ángeles, Miguel, cuando se haya levantado él, Israel será salvo. Porque el ángel pelea, el ángel está de parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, ese otro ángel que vio con un mensaje, con un juramento, ¿pudiera ser Miguel? Pudiera ser. No estoy diciendo que lo sea. Daniel, versículo 2 del capítulo 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Me voy a quedar hasta vida eterna. Unos para vida eterna. Hasta ahí me voy a quedar. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Ha llegado el momento de analizar la otra cita que dejamos pendiente, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ven qué hermoso? Dice Daniel 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Y cuando nosotros leemos Primera de Corintios, nos damos cuenta que está hablando del arrebatamiento. Daniel 12:2 dice que va a suceder lo del anticristo, va a levantarse Miguel para pelear
Y dice que va a haber una resurrección para vida eterna, también para muerte de otros, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo la de vida eterna. Y mira que Primera de Corintios 15, me llama la atención que dice, he aquí les digo un misterio, pongan atención a esta palabra. Les digo un misterio, algo oculto, ¿verdad? Algo que no se entiende tan fácilmente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y esto ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Con Patti, que decía que se refiere a otras trompetas y todo. Si nosotros ponemos Daniel, Corintios y Apocalipsis, concuerdan muy bien. Y también hablamos acerca de los tiempos del arrebatamiento, los que decían que es antes, que son pretribulacionales, medtribulacionales los que dicen que son en medio, y posttribulacionales los que dicen que son después. Bueno, también dijimos que hay versículos para respaldar las tres posiciones. Lo importante es que sabemos que vamos a ser arrebatados. Pero aquí pareciera que nos está diciendo que es justo antes de sonar la final trompeta. Entonces, como lo hemos estado estudiando, las 6 trompetas nos podrían estar hablando del tiempo de la tribulación. Sí, pero definitivamente la que sí es el tiempo de la gran tribulación es la 7ª trompeta. De esta no hay duda. Las 3 posiciones concuerdan en esto. La final trompeta, la última trompeta, es la gran tribulación. Si son los 7 últimos años, si son los 3.5 últimos años, esto lo vamos a ir estudiando poco a poco, pero la última trompeta a la que se refiere Corintios 15, 1 Corintios 15, y a la que se refiere Apocalipsis 17, fíjense cómo dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ves esta relación? Vuelvo a leer Corintios, 1 Corintios 15, 51. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, ¿cuál 7º ángel? El 7º ángel que tiene la 7ª trompeta. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, el misterio del cual habló Pablo, el misterio del cual habló Daniel, el misterio del que hablaron también otros profetas, se consumará cuando se toque la última trompeta. Sí se está refiriendo a la 7ª trompeta, definitivamente, porque nos está haciendo demasiadas especificaciones. Y cuando nosotros lo comparamos con Daniel 12, estamos viendo que está diciendo que hubo un tiempo de tribulación, pero va a haber un tiempo de angustia, cual nunca la ha habido, y entonces muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna. Esto fue lo que leímos en Daniel 12:2. Entonces, sin importar si es antes, en medio o después, la fidelidad de Dios con su pueblo seguirá presente en todo momento. Aún recuerda que ni la muerte te puede separar de Cristo. Ni principados, ni potestades, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la persecución, ni el hambre, ni nada. Nada puede separar a un hijo de Dios de su Padre. Entonces, la fidelidad de Dios para con su pueblo, esa sigue presente. Así que no debemos de sentirnos angustiados si va a ser antes, en medio o después. No, porque Dios es fiel. Y Dios, como lo estamos leyendo, tiene ángeles capacitados para ayudarnos aún en las cosas que no entendemos espiritualmente hablando. Que luchará contra estas fuerzas de maldad, fuerzas de las tinieblas, y que nos defenderán, bueno, y aquí específicamente que defenderán al pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo. Vámonos al versículo 2 otra vez, pero la última parte donde dice,
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Nos sigue hablando de lo mismo. Con toda certeza, estos versículos nos están haciendo referencia tanto al día del arrebatamiento como al día del juicio, porque recuerda que va a haber doble resurrección. También nos lo dice Apocalipsis: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? El día del arrebatamiento. Y los que tienen parte en la segunda resurrección, esa resurrección es para juicio, para muerte eterna. Entonces sigamos leyendo ahí en Daniel 12 y vamos a avanzar un poquito más rápido. Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y cuál es ese tiempo del fin? Pues el que vio Juan. Por eso le dice el ángel a Daniel: tú ciérralas y séllalas, que nadie las entienda, porque esto se va a cumplir hasta tiempo del fin. O se va a entender o se va a abrir, como vimos como nuestro Señor Jesús fue quitando cada uno de los sellos. Este libro que dice aquí sella el libro, bueno, es el libro sellado que ve Juan. ¿Y quién es el único digno de quitar los sellos? Jesucristo. Hasta el tiempo del fin, el que es digno de quitar los sellos va a quitarlo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué va a pasar? Que muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sí, el conocimiento de muchas cosas se aumentará, pero como ha crecido la tecnología, ha avanzado, ¿no? La tecnología, ha avanzado el conocimiento de muchas cosas, ¿no? La ciencia. Entonces, muchos van a correr de aquí para allá cuando deberían de ser más firmes en sus convicciones. En verdad, no. Ahora se crea una cosa, se crea otra cosa, y han tomado una fuerza esas ideologías que se consideraban retrógradas, por así decirlo, como la brujería, la astrología y todo esto, se consideraba, por la misma ciencia, lo consideraba algo ya pasado de moda, algo que no tenía importancia. Y ahora, cuando supuestamente la ciencia ha avanzado más, se está inclinando a brujería, se está inclinando a todas esas clases de ideologías sin fundamento. Ahora se cree en la reencarnación y no sé cuánta cosa más, ¿no? Que eso ha sido desde siempre, pero me refiero a que ha agarrado fuerza. ¿Por qué? Porque la gente ha quedado enloquecida de tanto conocimiento, pero no de la palabra, sino de otras cosas, ¿verdad? Que no tienen sentido. Y déjenme ver. Continúo en el versículo, bueno, déjenme leo el 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este lado del río y el otro al lado del río, al otro lado del río. 6. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Fíjate, el ángel que ve que ve Juan, le dice que juró, alzó su mano y juró y dijo: el tiempo ya no más. Y este varón vestido de lino, que también es un ángel, le dice: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Le pregunta a Daniel. Y vamos a ver lo que continúa Daniel 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Aquí de plano vemos un parecido tremendo. Sus manos las levanta al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ves esa similitud? Otra vez él jura por alguien más grande. Él dice: yo no soy el más grande, yo juro por el que vive por los siglos, por los siglos, ¿no? Por los siglos, dice aquí. En Juan dice por los siglos de los siglos. Y entonces dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, ya se acabó el tiempo. Y nos dice el ángel que ve Juan, dice: se acabó el tiempo, ya no será más. Y nos dice este ángel: solamente queda tiempos y medio tiempo. Ya, se acabó. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Fíjense, me costó un poquito de trabajo esto. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Lo busqué en otra versión. La versión Nueva Traducción Viviente dice así. Voy a leer todo el versículo 7.
Y el hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo, durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. O sea que Dios permitió que el pueblo de Israel fuera quebrantado. Dios permitió esto para que todo esto sucediera después. Si nos regresamos a ver Romanos, no se los puse aquí, pero déjenme lo busco aquí en mi Biblia. Si nos regresamos a ver Romanos, permítanme tantito, lo tengo por aquí cerca. Romanos 11. Dice Romanos 11, versículo 25, se los vuelvo a leer, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que aparta de Jacob la impiedad. Pero dice que es necesario que haya endurecimiento en Israel para que todos los gentiles entren, pero luego todo Israel será salvo. Entonces ese endurecimiento, como también lo tenemos en la serie de las emociones, no me acuerdo si ya salió al aire, pero bueno, vamos a hablar de ese quebrantamiento, y para que haya un quebrantamiento tiene que haber un endurecimiento. Un corazón duro tiene que ser quebrantado, roto. Entonces, cuando nos dice la versión de Reina Valera, dice que se acabe el poder, la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, que sientan todavía ese poder, ese endurecimiento se acabe, va a haber entonces un quebrantamiento y se va a cumplir todo esto, se va a cumplir al pie de la letra. Todo esto se tiene que cumplir, hermanas, porque así lo ha dicho el Señor. Entonces, debemos de notar y de reconocer la gran similitud que hay entre estos dos capítulos, Daniel 12 y Apocalipsis 10. Tenemos que ver esto y tenemos que entender que se están refiriendo al mismo tiempo, al tiempo donde ya se acabó la gracia. El tiempo donde se acabó la gracia es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya se acabó la gracia, como se lo dijeron a Juan, y se lo están especificando a Daniel, ¿verdad? Entonces, en la visión de Juan, el ángel juró que ya se había acabado el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia se acabó. No se va a repetir el tiempo de la ley, ni tampoco se va a repetir el tiempo de la gracia. Isaías 55, 6 y 7, como lo leímos, ya no se los vuelvo a leer, pero dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento después. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, todavía lo podemos buscar. Recuerda, el tiempo está por acabarse. Cuando todo esto se cumpla, el tiempo se acabará y ya no habrá más perdón, ya no más. Eso es lo que nos está diciendo Juan en Apocalipsis 10. Pero por otra parte, la visión de Daniel nos está diciendo que viene un tiempo de 3 años y medio de gran aflicción. Y ambos muy probablemente se están refiriendo a la segunda mitad de la gran tribulación. Se están refiriendo a esa parte. Viene un tiempo muy difícil, muy, muy difícil. Y Israel tiene que ser quebrantado. Y después vamos a ver en Apocalipsis pues todo este quebranto que viene de parte de Dios al pueblo santo. Y entonces todo Israel será salvo, como nos lo profetizó el apóstol Pablo ahí en Romanos 11. Entonces, el toque de la séptima trompeta que está por venir es paralelo al mismo tiempo que vio el profeta Daniel en este último capítulo. O sea que de aquí en adelante, ya cuando Daniel dice, sella estas profecías, porque esto es para el tiempo del fin, pues ese tiempo del fin ya no está sellado, ya se quitó el sello, se quitó la venda de los ojos. Para aquellos que tenemos el Espíritu Santo para poder discernir la palabra, se quitó el velo, y ahora entendemos que a partir de la séptima trompeta se está refiriendo a la última parte de la gran tribulación o la gran tribulación. Entonces es lo que estamos viendo. La última trompeta que se toca también es la que anuncia el momento del arrebatamiento. Entonces, gloria a Dios por este tiempo. Hay que estudiar un poquito más, pero me voy a quedar hasta aquí porque es profundo esto y fue mucha información, ¿verdad? Entonces, vamos a darle gracias a Dios
vamos a pedirle a Dios esa dirección para poder seguir comprendiendo su palabra. Ha sido maravilloso cómo vamos entendiendo su palabra poco a poco. Recuerdan ustedes que cuando comenzamos a estudiar Apocalipsis, lo estudiamos con cierto temor, o lo empezamos más bien con cierto temor, pensando que no va a ser algo imposible de digerir para nuestras vidas, pero miren, poco a poco y con la gracia de Dios, hemos llegado ya al capítulo 10 de Apocalipsis y hemos entendido parte por parte de lo que la palabra nos quiere decir. Y decía Kenny, y quiero repetirlo en este audio, para que quede grabado, ¿no? Que dijo Kenny en la reunión del viernes pasada, dijo que ella no entendía Apocalipsis y que nunca lo había leído, ¿no? Nunca lo había leído, que solamente está leyendo conforme vamos avanzando nosotras, ella también va avanzando el libro de Apocalipsis. Pero dijo algo que me impresionó y que dije, efectivamente, lo has entendido. Y creo que se lo comenté, no recuerdo si se lo comenté en la reunión, pero si no se lo comenté, pues se lo comento de una vez. Y le dije, pues precisamente, dice ella que lo que ha estudiado le ha dado mucha esperanza. O sea que lo que lleva de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 10, para ella ha sido palabra de esperanza. Y entonces yo pensé en mi corazón, no recuerdo si se lo dije, entonces realmente entendió Apocalipsis, porque Apocalipsis fue escrita para la iglesia, no fue escrita para el mundo, sino que esta carta fue escrita por Juan para ser dirigida, si ustedes se recuerdan, a las 7 iglesias de Asia, 7 como un número completo, a toda la iglesia de Cristo. Fue escrita para dar esperanza, para animar, para exhortar, para esforzar al pueblo a seguir adelante. Y si eso está provocando en nuestros corazones, gloria a Dios, porque las profecías no son para espantarnos. Les comenté también en la reunión, la gente cree que Apocalipsis fue escrito para hacer películas de terror, pero no es cierto. Apocalipsis fue escrito para dar esperanza a la iglesia. Y si el estudio que llevamos de Apocalipsis ha dado esperanza a tu corazón, se está cumpliendo el propósito por el cual Dios permitió que Apocalipsis fuera escrito. Vamos a orar, hermanas, y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entenderla. Aunque sea un poco, decía mi hermana Gris, rasguñamos un poquito de lo que es la mente de Cristo. Pero con ese rasguño yo estoy plena. Estoy hecha, completa en ti, Señor. Gracias, gracias por esa parte de ti que nos dejas ver, Señor. Esa parte de tu carácter tan fiel, tan bondadoso, que nos permite sentir, Señor, por saber que aún las cosas espirituales, todo, Señor, cosas que no entendemos, que sobrepasan nuestro entendimiento, todo está bajo tu perfecto control. Sí, es cierto que Satanás es poderoso y que tiene muchos ángeles trabajando para él, pero, Señor, ¿qué se compara con tu poder? Es más, ni siquiera se comparan con el poder que tú has dado a tus siervos los ángeles y tus siervos las personas. Tenemos poder suficiente para resistir a Satanás con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, cuántas gracias te damos. Gracias porque nos has revelado tu palabra. Gracias porque podemos entender el capítulo 12 de Daniel, bueno, la primera parte, y hemos podido entender estos primeros 10 capítulos de Apocalipsis, Señor. Estamos confiadas de tu mano que conforme vayamos avanzando en los demás capítulos, entenderemos más y más y nos sorprenderemos más y nos maravillaremos más, por lo hermoso que es tu Dios, por lo inmensamente sabio, inmensamente poderoso y por cuán grandes y hermosas promesas hay para tus hijos. Señor, cuántas gracias te doy por este estudio. Gracias por darme tu palabra. Gracias porque me utilizas a pesar de no merecerlo, Señor. Porque tu gracia, Padre, ha sido derramada en mi vida. Muchas gracias, Señor. Y te pido que derrames de esa gracia en los corazones de cada una de mis hermanas,
por el grupo de Palabras de Vida, Señor, pero también por cada una de las personas que escuche, por cada mujer que escuche este audio. Tal vez alguien más se los compartió, tal vez ellas sin querer llegaron, pero Señor, yo te pido que derrames de tu gracia en cada una de las mujeres que escuche este audio para que sea grandemente bendecida con el poder de tu palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos y alabamos tu santo nombre, el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios las bendiga, hermanas.